En este segundo vídeo de instrucciones de uso de Nomenclator Files aprenderemos cómo crear nombres de archivos y revisarlos según un estándar de nomenclatura establecido. La primera cuestión a tener en cuenta es que, al tener un estándar en Nomenclator Files, podemos acceder a la configuración del estándar para comprender cómo funciona, cuáles son las reglas de nombrado y los valores permitidos en los diferentes campos del nombre. Incluso podemos adaptarlo a nuestras necesidades. En este ejemplo, utilizaremos un estándar de demostración para una serie de archivos ubicados en una carpeta y sus subcarpetas. Aunque en la pantalla principal podemos ver los campos del estándar, al entrar en la configuración podremos ver las reglas de nombrado de archivos, los campos que componen el estándar, las reglas de sintaxis y los valores permitidos en los campos. Podemos regresar a la pantalla anterior haciendo clic en el botón Volver hacia atrás. Para crear nombres de archivos según el estándar, podemos utilizar la herramienta del constructor de nombres, que nos permite generar nombres de archivos según el estándar elegido. Al hacer doble clic en el botón Constructor de nombres, se abrirá una nueva ventana donde podremos hacer doble clic en cada campo para leer la norma de escritura correspondiente y escribir el valor deseado, o seleccionar uno de los valores permitidos del estándar. Una vez creado el nombre del archivo, lo copiamos al portapapeles y procedemos a cambiar el nombre del archivo. La herramienta del constructor de nombres es gratuita a partir de la versión libre de Nomenclator Files, por lo que los colaboradores o empresas que trabajen en el proyecto no necesitan la licencia completa de Nomenclator Files para crear correctamente los nombres de archivos desde la aplicación. También se puede exportar el estándar a un formato de hoja de cálculo para que los colaboradores lo comprendan y lo apliquen correctamente. Estos colaboradores también pueden utilizar Nomenclator Files en su versión gratuita para componer nombres de archivos. El flujo de trabajo con colaboradores que deseen utilizar Nomenclator Files en su versión gratuita sería el siguiente. El colaborador instala la versión libre de Nomenclator Files. Su empresa exporta el estándar de nomenclatura y se lo envía al colaborador. El colaborador importa el estándar en su versión gratuita de Nomenclator Files. A través del constructor de nombres, compone los estándares de nombres de archivos, los copia al portapapeles y los aplica. La versión gratuita también permite leer hasta 4 archivos en la ventana de documentos, indicando si los nombres de archivos son correctos según el estándar. Aunque hemos visto que podemos crear los nombres de archivos desde Nomenclator Files, es común que los técnicos los creen de diversas formas, como renombrarlos manualmente desde el explorador de archivos o desde aplicaciones como Revit. Incluso Revit 2024 tiene un constructor de nombres en su menú de exportación a PDF. En estos procesos de escritura de nombres es común cometer errores, pero Nomenclator Files nos ayudará a revisar y corregir fácilmente dichos errores. El primer paso será seleccionar el estándar de nomenclatura. A continuación, seleccionamos la carpeta y las subcarpetas en el ordenador donde se encuentran los archivos a revisar. También podemos leer carpetas de BIM 360 copiando y pegando la dirección de la carpeta dentro de BIM 360. O incluso listados de hojas de cálculo con los nombres de los archivos para realizar la revisión de nomenclatura. Si queremos incluir las subcarpetas,
debemos activar la opción Incluir subcarpetas. Desde el botón Seleccionar carpeta, navegamos hasta la carpeta y las subcarpetas que contengan los archivos a revisar. En este ejemplo, se trata de una carpeta dentro de OneDrive. Nomenclator Files leerá los nombres de todos los archivos contenidos en la carpeta y las subcarpetas seleccionadas. Si durante la revisión de archivos se han modificado los archivos que inicialmente estaban en la carpeta y las subcarpetas seleccionadas, podemos actualizar la información de estas carpetas utilizando la herramienta Actualizar los archivos de la carpeta seleccionada. Con el botón Añade la carpeta a la lista de favoritos, podemos incluir la dirección URL de la carpeta en una lista de favoritos que se muestra en el desplegable, justo a la derecha de este botón. Filtrado de archivos. Para ayudarnos a concentrarnos en los archivos que debemos revisar, Nomenclator Files proporciona herramientas de selección. Podemos establecer hasta 2 criterios de filtrado de nombres de archivos. Simplemente elegimos campos de nombres y posteriormente establecemos una regla de filtrado en dicho campo. Revisión de nomenclatura. En la columna izquierda Válido, se indica si el nombre del archivo es o no correcto según el estándar. Un check verde indica que es correcto, mientras que un check rojo indica que es incorrecto. Según el estándar seleccionado en Nomenclator Files, se resaltarán con diferentes colores los errores en los diversos campos de los nombres. Cada color se refiere a un tipo de error. Además, al pasar el puntero del ratón sobre el campo erróneo, en la parte superior de la ventana se mostrará el tipo de error detectado. Nomenclator Files detecta los siguientes tipos de errores. Error en la longitud del campo. Error al introducir letras en campos exclusivamente numéricos. Error al introducir números en campos exclusivamente con letras mayúsculas. Valores que no se corresponden con los valores predeterminados. Composición incorrecta del valor. En el ejemplo, podemos ver que Nomenclator Files ha detectado algunos archivos incorrectos y ha identificado varios campos erróneos en la codificación de nomenclatura de nombres de archivos. Es importante tener en cuenta que, para que se indique como error que un campo del nombre está vacío, en el estándar debe haber algún valor seleccionado para los campos vacíos, como por ejemplo, $X. En la columna Formato, podemos ver el tipo de archivo, y en la columna del icono del archivo, podemos hacer clic en el icono para abrirlo y ver su contenido antes de cambiar el nombre. También podemos realizar esta acción seleccionando el nombre del archivo o cualquiera de sus campos y haciendo clic en el botón Abre el archivo seleccionado. Para concentrarnos únicamente en los nombres de archivos incorrectos, podemos hacer clic en la opción Ver solo errores. Podemos ingresar en cada uno de los campos de nombres incorrectos, e incluso en los correctos, y proceder a reescribir el valor de ese campo. Por ejemplo, en el campo Disciplina, hay un archivo donde se han utilizado letras minúsculas cuando solamente se permiten letras mayúsculas. Al hacer clic en dicho campo, se abrirá una ventana que nos informa sobre la configuración correcta y nos muestra los valores permitidos según el estándar. Podemos escribir directamente el valor o seleccionar uno de los valores permitidos. También podemos modificar cualquier campo del nombre del archivo seleccionando dicho campo y haciendo clic en Edita el parámetro elegido. Nomenclator Files reescribirá el nombre del archivo y, en este caso, como no hay más errores, el nombre del archivo pasará a ser válido. Podemos repetir la acción de corrección con otro archivo. En este caso, en el campo Descripción, se ha escrito en minúsculas cuando solo se permiten mayúsculas. Al ingresar en el campo, reescribimos en mayúsculas o fontanería. Ya estás preparado para revisar y corregir la nomenclatura de archivos de tus proyectos con Nomenclator Files. En el siguiente vídeo veremos algunas herramientas que pueden mejorar más aún tu flujo de trabajo, así como la organización y nomenclatura de archivos.